La inmigración en Castilla-La Mancha se ha caracterizado por ser súbita, inédita y creciente, particularidades que han incidido en la adaptación de la Administración a este nuevo fenómeno y sus consecuencias. Por consiguiente, el fenómeno migratorio en Castilla-La Mancha ha sido el cambio social más importante del último decenio en la región. Uno de los elementos fundamentales que permitirán conocer no solo el presente, sino también el futuro sobre los procesos de integración y entendimiento de la diversidad cultural, se va a situar en el conocimiento de los jóvenes inmigrantes que están llegando por diferentes vías, ya sea por reagrupación familiar o los hijos de la población inmigrante que están naciendo en nuestro país. Los procesos de integración que se están dando dentro de los espacios sociales más relevantes, como son la educación, la cultura, los servicios sociales, la sanidad o el empleo, nos llevarán a conocer las demandas y las actitudes en los procesos de cohesión social de los jóvenes inmigrantes. De su país van principalmente por cuestiones económicas y personales. Lo que buscan realmente son mejores condiciones de vida y de trabajo. En un país en el que experimentan continuamente guerras civiles, hambrunas, enfermedades, lo que buscan es mejorar las condiciones de vida, no solo para ellos, sino para luego sus futuras generaciones. Decían que hay muchas metas aquí, o sea, venir a trabajar, me podía hacer algo, podía sacarle en adelante a mi hija, ayudarle a mi madre a trabajar. Y porque tengo aquí las personas más importantes, mi hermana, mi madre, mi marido. Pues yo decidí venirme aquí para trabajar en principio y ofrecer a mi hija otra cosa que en Rumanía. No las necesidades que yo los he pasado desde pequeña. No la vida que la he llevado al lado de un padre que desgraciadamente cayó en la pátina del alcohol. Nada, y decidimos quedarme por acá porque ahí entonces vi que podía tener posibilidad, por ejemplo, para traerme a mis 2 hijos y darle un estatus de vida social mejor, porque en Dominicana es mi país y es bueno, pero la estabilidad de seguridad está un poquito jodida ahora mismo, ¿sabes? La realidad y el mercado de trabajo se encarga de demostrarles que las condiciones una vez en España no son ni mucho menos las esperadas, sobre todo a raíz de la crisis económica. Esto provoca un choque con la realidad, al que hay que unirle la falta de dominio de la lengua o las diferencias culturales. La globalización es también la globalización de la información y empiezan a llegar imágenes de lo que es Europa o de lo que es Occidente y eso despierta las ansias, pues que son, yo diría, ansias de supervivencia. Que luego la imagen que se han creado, lo que esperan llegar aquí, no ese el oro de Europa que muchos hablan, no sea real, eso también está, pero eso ya, digamos, entraría en un segundo momento. Además de que te das cuenta de que la gente es muy diferente, la forma como vive la gente y todo eso pues es muy diferente. Luego ya, claro, pasan los años y te das cuenta que no, vamos, al rato de estar aquí ya te das cuenta y dices, no, esto no es un mundo mejor, simplemente es diferente, ¿no? Yo veía esto, lo de como en las novelas, ¿sabes? Que nunca que salen en la tele, pues más o menos así me imaginaba yo eso. Yo pensaba que las cosas iban a ser más fáciles. Entonces yo creo que ahora sí se ven difíciles, sobre todo porque anímicamente te afecta mucho. Y si estás mal anímicamente, eso también como que un poco te amarrara las manos para hacer más cosas porque empiezas a sentirte inseguro, empiezas a cuestionarte la decisión que tomaste de estar aquí, de si fue la correcta, si no fue la correcta. Bueno, aquí son como las 6:30, 7 de la tarde. Ya. Gracias. Sí, estuvo unos días. Entonces al final, ¿cuál es el costo que tiene que pagar uno por estar fuera o sea, por tener una mejor calidad de vida y si realmente la consigue? Somos errantes, almas que vuelven a la ciudad de las estrellas, que un día fueron ojos de mar. Vamos cargando la luz del tiempo y la tempestad.
está del sol a cuestas y esta verdad pesada del mar. Este choque con la realidad se acrecienta por el contexto económico que vive Castilla-La Mancha y España. En un panorama social marcado por la crisis económica, se percibe una mayor discriminación por parte de los propios inmigrantes. La población autóctona percibe el fenómeno migratorio como una amenaza hacia sus propios intereses. Cuando hay una crisis tan fuerte como la que tenemos ahora y cuando los problemas en torno al paro son tan graves, pues al primero al que se va a echar la culpa y al primero que se va a mirar siempre es al inmigrante, que es el que ha llegado después y es el que tiene una serie de derechos, y entonces nos preguntamos, ¿y por qué tienes estos derechos? ¿Por qué, no sé, esta discriminación positiva cuando hablamos, por ejemplo, de la educación? Entonces se le echa la culpa por eso, principalmente. Dejaron que entrara un montón de gente y entró gente masivamente para que pudiera cotizar y aportar a esos fondos. Pero ahora, como estamos en crisis, o sea, es como que se les viera más negativo, aún como que menos se quisiera que estuvieran aquí. Entonces, lo que te decía antes, de que pareciera ser que la inmigración es un instrumento. Cuando las cosas iban mejor económicamente en el país, ¿no? Pues se hacían los papeles rápidamente y sin ningún problema porque se necesitaba mano de obra y todo eso. Ahora mismo pues ponen un poco de trabas, siempre te ponen pegas, necesitan una cosa, necesitan otra. Si antes te hacían 10 exigencias, ahora te hacen 15. Y entre las 15 hay 2 que para tú cumplirla tienes que hacer malabares. Aquí hay gente que tiene muchos problemas a la hora de renovar. ¿Por qué? Porque está en paro. Tiene 5, 6, 7, 8 meses en paro, no hay trabajo. Y si estoy en paro porque no hay trabajo, no porque yo no quiera trabajar, ¿cómo renuevo mi tarjeta? Aparte de estas dificultades, nos encontramos con la realidad propia que viven los hijos de los inmigrantes que han nacido en España y que quieren tener las mismas oportunidades que la población autóctona. No está dispuesto una persona por tener un origen basado en la inmigración a dejarse cosas por el camino. Evidentemente se entiende y con toda lógica que las oportunidades deberían de ser las mismas en función de la misma cualificación académica, etcétera, o incluso desde el punto de vista de inserción en ámbitos educativos, a tener las mismas oportunidades que alguien perteneciente a la población autóctona. Gente joven que lleva mucho tiempo en España, que podría ser ya esta segunda generación, son bien distintas a las expectativas que tenían sus padres, ¿no? Aquellos que emigraron. Es decir, ellos han sido educados en las mismas condiciones, ¿no? que la población autóctona y esperan un futuro igual que la población autóctona. Yo recuerdo en una de las investigaciones que hicimos, estábamos con un grupo de chavales que estaban en un taller, ¿no? Y entonces siempre repetían la misma frase y es: yo sé que no quiero ser camarero del Burger King ni limpiador de coches. Entonces, claro, esta gente tiene unas expectativas bien distintas y si nada cambia se van a ver frustradas. Entonces, como que ¿cómo se voy a decir? Me niego un poco a buscar cualquier tipo de trabajo, entonces trato de ser más específica, trato de buscar cosas que tengan que ver más con mi profesión. El tema del trabajo que realizo como monitor deportivo, ahí no entra, o te especializas en algo, lo has estudiado, lo dominas y tienes tus cursos, o si no, no entras. Y si encima entras y, o sea, encima eres bueno, pues ahí no entra en juego tu origen, yo creo. Legalmente no hay discriminación en los procesos de selección en el empleo, pero yo creo que no es nada arriesgado decir que de facto la hay, ¿no? No es casualidad que hace una semana una iniciativa francesa hablara de poner un currículum anónimo, ¿no? Porque evidentemente el racismo en los procesos de selección está presente. Sí, ahora la gente mira más. Ahora de alguna vez ir a acompañar a alguna amiga a alguna tienda a echar currículums, ahora con esto de la crisis, si lo dicen, tienes que ser español, no contratamos a extranjeros. Se quejan de la inmigración, se quejan, presas de Babilón, pero no se acuerdan de que sus padres también emigraron.
Aunque la convivencia entre los jóvenes inmigrantes y la población autóctona se mueve en una aparente normalidad, el contexto social en el que nos situamos actualmente provoca que se produzcan algunas situaciones de confrontación aisladas. Son generaciones, si se admite la expresión, más osadas, es decir, que comparten con normalidad espacios que, digamos, son más autóctonos. Esta gente sale, va a discotecas, va a bares, va a restaurantes, intenta ligar con una chica española, es decir, intentan asumir una normalidad y desde ahí es posible, o es mucho más posible, que sufran procesos de discriminación. Lo uno y lo otro, evidentemente, pueden generar una rabia, una desafiliación muy fuerte en esta población, que a veces desemboque en una actitud, si se quiere, pues más violenta o más de respuesta de demanda, y que a otras veces puede generar un repliegue identitario que desde luego en nada avanza hacia la integración. No, yo creo que te dan ganas de estar con alguien que es de tu misma nacionalidad, que está viviendo lo mismo que tú, que está pasando por lo mismo que tú, y ahí, claro, surge tanto un sentimiento de pertenencia con tu lugar de origen como con ese grupo, porque ese grupo es con el que tú te identificas. Tú sabes que están en la misma situación, y yo creo que eso te entrega, yo creo que un cierto desahogo, o sea, de contar que también lo estás pasando mal, de ver que el otro también lo está pasando mal, pero que él está contigo para poder ayudarte y seguir juntos ese camino. Tenemos los casos de adolescentes que han venido y que se han encontrado perdidos porque las costumbres son diferentes, porque aquí tienen la costumbre del botellón y tal vez en su país no lo tenían. Por eso nosotros trabajamos con los niños, porque los niños van a ser los adolescentes del día de mañana que se tienen que integrar a esta sociedad. Mientras no se trabaje en profundidad en eso, nos va a suceder que acá hoy por hoy no pasa, pero tampoco estamos pensando que si no hacemos algo hoy, el día de mañana no podemos tener las problemáticas que ha tenido, por ejemplo, Madrid o que ha tenido Barcelona, con las diferentes agrupaciones o bandas. Un joven migra por una necesidad de inscribirse en lo social, no de inscribir en su cuerpo un tatuaje, no de inscribir un nombre en su cuerpo. Migra, digamos, por una necesidad, por un deseo de inscribirse en un lugar. Si España puede ser un lugar donde proliferen, donde se den pandillas, si España es un lugar que expulsa y es un lugar con leyes migratorias profundamente severas, con una política de tolerancia cero, de mano dura, súper dura, de criminalización de los jóvenes, de criminalización de la pobreza, de criminalización de la juventud y de los jóvenes en general y los pobres en particular, puede ser en algún momento un caldo de cultivo. ¿A dónde vamos? ¿Dónde me lleva la tempestad? ¿En dónde empiezan los sacrificios de mi verdad? ¿Cuál es la falta? ¿Dónde se niega mi realidad? ¿En dónde empieza lo que algún día terminará? Las primeras dificultades de inadaptación más frecuentes de los jóvenes inmigrantes aparecen en la escuela y de ahí se trasladan a otros ámbitos de la vida social. ¿Qué coincidencia se da entre las palabras que forman el grupo 1 y 2? Entre cantaba y actuaba se da... Me pongo que cantaba, actuaba. ¿Coincide todo? ¿Qué coincide? Cuando hablaba con nadie estaba un poco impactado porque, claro, cambié de Marruecos aquí, pues bueno, está al principio no entiendes nada y no hablaba con nadie. Entonces tuve problemas con mucha gente, con muchos niños. Que siempre de cada nacionalidad hay 2 o 3 que son, digamos, los que se relacionan con todo el mundo, los que tienen amigos españoles, los que llevan una vida un poco más social, por decirlo de alguna forma y demás. Y luego hay subgrupos, el grupito de las marroquíes,
las chicas que siempre están juntas en el recreo, no sé qué, hablando en árabe y demás, el grupito de los rumanos, que igual, que dentro de clase yo creo, algunas, por ejemplo, en la clase de educación física les ves en clase normal, pero se acaba la clase, los 5 minutos o en el recreo, o la entrada y salida al colegio, pues están juntos, hablando rumano Efectivamente, los principales problemas aparecen en estos niños adolescentes en la escuela. Yo creo que es importantísimo que la escuela dé un giro en atención, porque uno de los problemas fundamentales empiezan ahí. La administración educativa tiene la norma de introducir por edad en el nivel que por edad le correspondería al alumnado que llega. Eso acarrea, en el caso de que no conozcan la lengua, acarrea que ese alumnado pues permanezca en unas clases de las que no se entera absolutamente nada, y pasaría a lo que se llama el programa de compensación, es decir, de ciertas clases se le aparta para ir con profesores específicos que le enseñen, que le vayan introduciendo en la lengua española, y eso incide en un nivel de fracaso muy alto e incluso en absentismo. Para que les sea más fácil el atender a esos niños y no estar explicando a clase y luego atender en primera fila a fulanito de tal que es marroquí y luego a la tercera fila a la otra, pues les suelen sentar encima juntos porque dan por hecho que las dudas serían las mismas o que van a necesitar más atención. Entonces pues les suelen juntar. Yo creo que eso también influye en que se creen esos subgrupos y luego deriven